Buenas tardes, mi nombre es Ángela Córdoba, hago parte del equipo del programa de seguridad del paciente y en esta tarde vamos a exponer todo lo que se refiere al programa y a la política. Bueno, en primer lugar, tener en cuenta que nosotros contamos con unos principales logros que se han obtenido a través del programa de acreditación de la institución. Entonces, iniciamos con el fortalecimiento de la cultura de seguridad, identificando los riesgos y aplicando las medidas para prevenir errores. En segundo lugar, tenemos lo que es el trabajo en equipo con todas las áreas, los comités institucionales para garantizar una atención segura para pacientes, familia y trabajadores. De igual manera, promovemos el reporte de eventos para aprender y mejorar continuamente. Continuamos con lo que es la realización de capacitaciones permanentes, compartimos lecciones aprendidas y desarrollamos rondas de seguridad para reforzar las buenas prácticas de seguridad del paciente. Bueno, para este año también contamos con unos retos y los aspectos son los siguientes. En primer lugar, fortalecer la identificación y gestión del riesgo durante toda la atención con enfoque preventivo. Mejorar el cumplimiento de guías de práctica clínica y protocolos, promover la apropiación de las prácticas seguras institucionales por parte de todo el personal que hace parte de la institución, impulsar el autocuidado para disminuir riesgos y mejorar los resultados en salud y finalmente consolidar la cultura de seguridad articulando todos los procesos institucionales. Continuamos con la política de seguridad del paciente. Entonces, al ser un eje transversal, nosotros como institución nos debemos comprometer en primer lugar a identificar y gestionar los riesgos, continuar con el reporte y análisis de eventos clínicos, mantener entornos seguros, implementar barreras de seguridad, involucrar al usuario y a su familia y así poder lograr un aprendizaje institucional y mejoramiento continuo de nuestros procesos. Continuamos con las definiciones. Entonces, en primer lugar tenemos lo que es un incidente, que es un evento o circunstancia no intencional que sucede durante la atención del paciente, pero que no le genera daño. Se incorporan fallas en su proceso de atención. Continuamos con lo que es la complicación, que es el daño o resultado clínico no esperado, no atribuible a la atención en salud, sino que es propio de la enfermedad o de las condiciones propias del paciente. Continuamos con lo que es un evento adverso. El evento adverso es el daño no intencional resultado de una atención en salud y según su severidad se clasifica de la siguiente manera. Iniciamos con lo que es el evento adverso leve, que es el evento que genera daño mínimo y no requiere intervención adicional significativa. El evento adverso moderado, que es una lesión que genera incapacidad leve o moderada y que aumenta el costo y la estancia hospitalaria. Y finalmente tenemos un evento adverso grave o centinela, que es el que genera lesión, la muerte o la incapacidad permanente en el paciente. Dentro de nuestro programa nosotros contamos con las buenas prácticas de seguridad del paciente, la adopción y adaptación a cada uno de nuestros procesos institucionales. De igual manera, todas esas buenas prácticas se incluyen dentro del programa, pero obviamente debemos hacer cumplimiento a las metas internacionales. En primer lugar, tenemos lo que es identificación inequívoca del paciente. Continuamos con lo que es identificación inequívoca del paciente. Entonces, en primer lugar, nosotros en nuestros servicios de hospitalización, urgencias, observación, contamos con este medio de verificación, que es la manilla, donde van todos los datos del paciente. Adicionalmente, la clasificación de los riesgos con su color. Entonces, tenemos caídas, riesgo de fuga, alergias, úlceras por presión, autoheterolesión. El rótulo de identificación, que va al pie de las camillas, y el tablero de identificación, que va
en la cabecera de las camas. Obviamente nosotros como medida adicional y crucial durante la atención, tanto en los servicios hospitalarios como ambulatorios, tenemos la verificación cruzada. Entonces, se debe revisar lo que es nombres y apellidos completos del paciente, el número de identificación y el tipo de identificación con el que llega el paciente. Y adicionalmente la fecha de nacimiento y la edad, que también sería un indicativo. Continuamos con la comunicación asertiva entre el equipo de salud. Entonces tenemos como principal medida la estrategia SAER para informar correctamente y confirmar la información que se está presentando. Entonces, de situación en la que nos encontramos en el momento, los antecedentes del paciente, el estado en el que se encuentra actualmente el paciente y sus riesgos y las recomendaciones que se deben generar con el paciente. Entonces, dentro de todo este componente de comunicación asertiva, nosotros debemos tener en cuenta 5 recomendaciones cruciales. La primera es hablar con claridad y respeto, tanto entre el equipo de salud como con el paciente. A los pacientes también se los debe incluir dentro de las decisiones y se debe fomentar una participación activa. Continuamos con lo que es lenguaje fácil de entender y crear un ambiente de confianza. Y este va de la mano con un ambiente seguro que hace referencia a toda la confidencialidad que debe haber con el paciente. Y la medida principal, que es el intercambio de información clave y garantizar atención segura, que es el briefing después de la entrega de turno. Continuamos con la siguiente meta internacional, que es mejorar la seguridad en la administración de medicamentos. Tenemos como medida principal la aplicación de los 7 correctos en la administración de medicamentos. Estos son los siguientes: paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía de administración correcta, hora correcta, educar e informar al paciente sobre el medicamento y revisar la fecha de vencimiento. Estas son las medidas principales antes de la administración. Continuamos con lo que es asegurar la comprensión de sus tratamientos y que puedan hacer preguntas al respecto de sus medicamentos. Y el personal siempre debe tener en cuenta que se debe hacer reportes relacionados con tecnovigilancia y farmacovigilancia para identificar y evaluar el comportamiento tanto de los equipos biomédicos, de los dispositivos y de los medicamentos. Y finalmente, la medida principal con los pacientes que están hospitalizados, principalmente es identificar con alergias. Es una medida que también se realiza tanto en la manilla de identificación como en el rótulo del paciente y en el tablero de identificación, con el color rojo. Continuamos con identificación y semaforización de medicamentos. Entonces, en primer lugar tenemos medicamentos de alto riesgo. Los medicamentos de alto riesgo son esos medicamentos de control y medicamentos de estrecho margen, es decir, los que cuentan con una dosis mínima de diferencia de unos de otros, entonces se los debe clasificar con el color rojo. Los medicamentos similares por apariencia o nombre, fonéticamente con el color azul, y los medicamentos o dispositivos médicos próximos a vencer, que deben ser igual, menor o igual a 6 meses, con el color negro. Continuamos con la siguiente meta internacional, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud. En primer lugar, tenemos al programa de optimización de antimicrobianos PROA, que su principal objetivo es el uso adecuado de este tipo de medicamentos. También tenemos lo que es limpieza y desinfección de las áreas de los entornos hospitalarios. Y finalmente tenemos lo que es la estrategia principal, el lavado de manos,
con sus 5 momentos, la técnica adecuada de lavado de manos y el uso de elementos de protección personal. Continuamos con prevención y reducción de frecuencia de caídas. Inicialmente nosotros debemos hacer una evaluación y una clasificación a los pacientes según su riesgo de caída. Para nuestros servicios ambulatorios nosotros contamos con una escarapela que se la deben poner al paciente con alguno de estos riesgos, que pueden ser niños menores de 5 años, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres gestantes. En los servicios de urgencias, hospitalización, quirófano, que debemos contar con la clasificación del riesgo, tanto en el tablero de identificación como en la manilla y en el rótulo de identificación. Como medida principal tenemos lo que es la escala de riesgo de caídas de Downtown. Entonces esta se la debe realizar en los servicios para así poder nosotros clasificar y evaluar continuamente el riesgo del paciente. Hay unas medidas preventivas, inicialmente lo que es la iluminación y la señalización de los lugares donde el paciente podría tener riesgo de caída. Se debe asistir al paciente al subir y al bajar de la camilla, vigilar y estabilizar después de procedimientos o toma de exámenes y se debe involucrar activamente a los pacientes y cuidadores en la prevención. Entonces aquí va toda esa parte de la educación que nosotros les brindamos en nuestros servicios. Tenemos unos letreros, tanto en la atención ambulatoria como en el servicio de hospitalización, que nos informan sobre las medidas adecuadas en estos servicios para poder hacer una mejor prestación y evitar las caídas. Continuamos con la siguiente meta internacional, la cual es disminuir el riesgo de úlceras por presión. Inicialmente es importante que sepamos que en nuestros servicios los pacientes no cuentan con una estancia hospitalaria prolongada. Sin embargo, aplicamos algunas medidas preventivas. Inicialmente la evaluación del riesgo a partir de la clasificación por la escala de Braden y la identificación. Entonces se debe hacer todo el diligenciamiento de esta lista y clasificar al paciente en caso de que tenga riesgo con el color verde, tanto en la manilla de identificación, el rótulo y el tablero. Se deben realizar intervenciones preventivas. En primer lugar, el cambio regular de posición, el uso de superficies especiales, movilización y cuidados de la piel y un monitoreo continuo. Es decir, realizar el seguimiento regular para detectar cambios en la condición de la piel del paciente. Continuamos con nuestra siguiente meta internacional, mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos. Cabe aclarar que este tipo de procedimientos se realizan tanto en el servicio de odontología como en el servicio de quirófano. Entonces, iniciamos con la fase preoperatoria, es decir, antes de la cirugía. Se debe realizar identificación correcta del paciente, diligenciamiento correcto del consentimiento informado y la explicación al paciente y al familiar, confirmación del procedimiento y sitio quirúrgico. El paciente debe contar con una valoración preanestésica y la revisión de todos los equipos que se van a utilizar durante la cirugía. Diligenciamiento de las listas de chequeo y la educación al paciente y a la familia durante este proceso. Continuamos con la fase intraoperatoria, es decir, durante la cirugía. Entonces, inicialmente se debe hacer una parada quirúrgica antes de realizar la incisión del paciente. Se debe hacer primero la presentación del equipo quirúrgico, confirmar la profilaxis antibiótica que se le realizó al paciente, el monitoreo continuo del paciente y la comunicación efectiva y trabajo en equipo durante este procedimiento. Finalmente tenemos la fase postoperatoria, es decir, después de la cirugía.
se debe realizar una confirmación del procedimiento realizado, la verificación final del instrumental y las muestras, el registro completo de la historia clínica, el monitoreo que se debe realizar durante la recuperación del paciente y la entrega de turno estructurada, educación sobre cuidados y signos de alarma tanto al paciente como a la familia. Dentro del programa de seguridad del paciente hemos identificado actos inseguros durante la atención. Inicialmente, el uso del celular durante la atención del paciente. Se recomienda utilizarlo mínimamente o no utilizarlo cuando se está con el paciente. La apertura de varias historias clínicas al mismo tiempo. Esto puede generar confusión y registros inadecuados de la historia clínica. Se debe tener en cuenta no aceptar sugerencias. Yo soy capaz de hacerlo todo solo. No necesito ayuda. Cualquier cosa que haga está bien y cumplo. No adherencia a guías y protocolos. Falsa creencia de eso no me pasa a mí. Todas estas debemos tener en cuenta que pueden llevar a fallas durante la atención en salud. Continuamos con no conocer ni informar los efectos secundarios de los medicamentos. Inadecuada anamnesis, examen físico, diagnóstico y tratamiento. Registros clínicos incompletos. Cuidado con copia y pegue. No revisar las ayudas diagnósticas antes del egreso. La comunicación incompleta, nula con el equipo de trabajo, paciente y cuidadores. Y la medida más importante, la no adherencia a la higiene de manos y a la técnica séptica. Bueno, continuamos con la documentación de guías de práctica segura. Nosotros la podemos encontrar en el servidor documental. Todas estas, acordes al proceso, las pueden consultar. Nuestro reporte de eventos clínicos también se encuentra dentro de la página principal de Pasto Salud. Entonces, ustedes se dirigen al servicio de ayuda. En la parte de Yo reporto, se les va a desplegar un formulario, el cual ustedes deben diligenciar para hacer reportes de eventos clínicos durante la atención. Es importante que conozcan el análisis de incidentes o eventos adversos, cómo se realiza. En nuestra institución se aplica lo que es la herramienta del protocolo de Londres. Analiza toda la cadena de los sucesos y los factores contribuyentes a que el error ocurra para finalmente descubrir cuáles fueron las carencias, deficiencias de la organización, fallas que generalmente terminan en un evento adverso. Nosotros también contamos con un protocolo para víctimas de un evento adverso. Entonces, es importante que conozcamos que la primera víctima es el paciente y su familia. La segunda víctima son los trabajadores de salud y como tercera víctima tenemos a la institución. Finalmente, nosotros, por medio de los eventos adversos que se presentan en la institución, contamos con lecciones aprendidas. Estas nosotros las podemos encontrar por medio del boletín institucional, donde nosotros podemos acceder tanto a la política de seguridad del paciente como a esa cultura de reporte, mirando el número de eventos adversos, de reportes que se realizan en la institución y las lecciones aprendidas que nosotros obtenemos de estos mismos para mejorar nuestro aprendizaje organizacional. Agradecemos la participación de todos. Recuerden que la seguridad del paciente es un proceso, un eje transversal que aplica para todas nuestras sedes que nos articulamos, trabajamos en equipo y esto finalmente permite una atención segura y de calidad.